La historia de las 5 familias mafiosas de Nueva York y lo que tiene en común con la guerra en Sinaloa. Algunos de ustedes se preguntarán que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero de eso vamos a hablar hoy en este video. ¿Cuál es la relación? Y paren mucha oreja, mis paisanos sinaloenses, a ver si con este video aprenden algo. Porque los italianos desde antaño ya saben que la mafia tiene siglos existiendo en Italia y en Sicilia. Siempre decían que violence is not good for business, lo que se traduce que la violencia no es buena para los negocios. Y de ahí es que después de una guerra sangrienta que se vivió en los años 20 y principios de los 30, estamos hablando del siglo pasado, de los 1920 y 1930. Se vivía una guerra encarnizada entre dos facciones de la mafia siciliana. Estamos hablando de la facción de Salvatore Maranzano y de Joe Massaria. Estos dos estaban enfrascados en una guerra a muerte donde los dos bandos perdían a muchos de sus miembros en una guerra por el territorio y una guerra por la competencia del alcohol. ¿De qué estamos hablando? De que en esos años había una prohibición en Estados Unidos de vender alcohol y se trataba de igual manera como se tratan hoy las drogas ilegales. Entonces, obviamente que estas dos facciones le llamaron la guerra de Castellammare. ¿Por qué? Porque el Salvatore Maranzano era de Castellammare, en Italia, y lo habían mandado los jefes mafiosos a que tomara el control de la ciudad de Nueva York. Pero para esos entonces no solamente había grupos del crimen organizado, de la mafia siciliana e italiana, pero también había muchos grupos de las mafias judías e irlandesas. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que había los jóvenes que pertenecían a las dos diferentes bandas del crimen organizado, de Joe Massaria y de Salvatore Maranzano, y obviamente los jóvenes eran los que estaban pagando con sus vidas y eran las bajas que recibían en esa guerra sin cuartel. Bueno, pues se empezó a vivir a final de los 1928, pero esto se acabó cuando Charlie Lucky Luciano, ¿verdad?, que se llamaba Salvatore Lucky Luciano, ¿verdad? Muchos lo conocen como Lucky Luciano. Este trabajaba y era uno de los más allegados subalternos y hombre de confianza de Joe Massaria. Él trabajaba para Joe Massaria. Pero se empezaron a dar cuenta los miembros de las dos facciones más jóvenes que estos señores ya mayores, el Maranzano y el Massaria, tenían una guerra sin cuartel. Los dos querían el poder único, absoluto, y es exactamente lo que está pasando ahorita en Sinaloa, que se están peleando dos grupos y los dos grupos quieren el control absoluto. Bueno, en esos años se vivía la misma situación. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues Lucky Luciano decidió con sus amigos de otras bandas o de otros grupos del crimen organizado, de los judíos, en terminar con su jefe. Así es, el Lucky Luciano le propuso a Salvatore Maranzano que él se quería unir a su facción y le ofreció, pues despacharse a su jefe, que era el Joe Massaria. En la película del Godfather en una de las partes, porque son varias partes del Godfather, sale esa situación o esa escena
donde Lucky Luciano invita a Joe Masaria a comer a su restaurante favorito. Ya antes de esto, Lucky Luciano se había puesto de acuerdo con unos asesinos a sueldo para que se despacharan a su jefe, Joe Masaria. Y les dijo, la señal va a ser cuando yo me pare al baño, y si algunos de ustedes han visto la película de Godfather, lo pueden recordar, cuando yo me vaya al baño, esa va a ser la señal para que ustedes entren y ñacas, den de baja a Joe Masaria. Bueno, entonces como el Joe Masaria nunca sospechó, porque el Lucky Luciano utilizó asesinos profesionales de las pandillas o de los grupos del crimen organizado judío. Una vez que Lucky Luciano le, le dio de baja a su jefe, Joe Masaria, él ya había hecho ese trato con el Salvatore Maranzano, que él se iba a unir a su grupo y solamente iba a haber un grupo. Bueno, entonces el Salvatore Maranzano organizó la ciudad de Nueva York en 5 pedazos y dijo, cada quien va a tener una familia, pero yo voy a ser el capo de tutti capi, lo que quiere decir capo de capos. Entonces, a Lucky Luciano se dio cuenta que Salvatore Maranzano también lo quería tramitar a él. Entonces lo que hizo fue él adelantársele, porque se dio cuenta Lucky Luciano que Salvatore Maranzano tenía problemas con el IRS o con el problema con Hacienda, dijeran en México, y que agentes de Hacienda o del IRS le querían hacer una orden de arresto porque tenía adeudos con el IRS o con el Departamento del Tesoro o con Hacienda, para que la gente que me escuche en México. Entonces, como andaba peleando ese caso de un problema de impuestos, entonces lo que hizo Lucky Luciano, utilizando sus conexiones con la pandilla de Meyer Lansky y Bugsy Siegel, ahorita les voy a hablar de Bugsy Siegel, él organizó a unos sicarios profesionales, pero eran también judíos. Entonces, de igual manera, como ellos eran sicilianos, italianos, al ver llegar a agentes, o sea, que los asesinos se hicieron pasar como agentes del IRS para decirle que querían hacerle una investigación, fíjense, el Salvatore Maranzano, con guardias de seguridad, con guardaespaldas, ellos se pasaron como Pedro por su casa, se metieron hasta su oficina y ahí primero le dieron pues algunas puñaladas con arma blanca para no hacer ruido, pero el viejo les peleó y les peleó muy fuerte, que no tuvieron otro remedio más que darle unos pium pium, dijo aquel, unos balazos, y así lo desvivieron a este amigo. ¿Por qué? Porque el Lucky Luciano, él tenía relación con los jóvenes de su generación. Entonces, las mafias italianas y sicilianas, ellos no querían hacer negocio con nadie que no fuera italianos o sicilianos. Pero como el Lucky Luciano había llegado al principio de los 1900, entonces él creció aquí. Él nació en Sicilia, pero creció aquí desde los 7, 8 años. Entonces obviamente hablaba inglés, obviamente él conocía a otras etnias y se hizo amigo en el bajo mundo de diferentes pandillas que pertenecían a diferentes grupos étnicos, perdón. Entonces, para Lucky Luciano, it was all about business, que se traduce, era todo nomás hacer dinero. No importaba si fueras italiano, si fueras irlandés, si fueras judío, a él no le importaba. Con que la gente pudiera generar dinero, era lo que a él le importaba. Pero el Joe Masaria y el Salvatore Maranzano, ellos eran de la vieja escuela.
ellos decían que solamente iban a trabajar con puros italianos y sicilianos. Entonces, obviamente, el Lucky Luciano tenía negocios con diferentes pandillas de diferentes razas y etnias. Bueno, entonces ya una vez que Lucky Luciano se despachó a los dos, primero se despachó a su jefe y luego se despachó a su nuevo jefe, pero como ya el Salvatore Maranzano había dividido Nueva York en 5 familias, entonces esas familias todavía existen hasta la fecha. Y pues está la Gambino, está la Lucchesi, está la Bonanno, está la Genovese y me falta una Profasti se me hace. Entonces, todavía existen hasta la actualidad esas 5 familias mafiosas desde los 30, ¿verdad? Desde 1931. Pero Lucky Luciano se dio cuenta que si él, porque él era reconocido como el capo de tutti capis, ¿verdad? Pero como el Lucky Luciano era un tipo, un criminal muy astuto, él se dio cuenta que si él se proclamaba como el capo de capos, iba a ser blanco de otros que quisieran tomar su lugar. Entonces, para evitar eso, que, que estuviera habiendo guerras entre las familias y que uno quisiera ser el capo de capos, entonces él decidió, junto con el Meyer Lansky, ¿ok? En vez de que se hiciera un capo de capos, que se organizara una comisión del crimen. Una comisión donde iban a incluir a las 5 familias de Nueva York, Chicago, New England, Kansas, diferentes ciudades de diferentes estados de la Unión Americana, los iban a integrar a una comisión, ¿verdad? Que, que se iba a trabajar todas las decisiones con voto mayoritario. Lo cual quiere decir que Lucky Luciano integró a todas las diferentes mafias del país y dijo que del este del Mississippi, cada quien tenía su jefe, ¿verdad? El jefe de Nueva Orleans, el jefe de Kansas, el jefe de diferentes lugares, ¿verdad? Y luego, después del Mississippi, o sea, al oeste del Mississippi, era territorio abierto, que cada quien podía trabajar, se podía meter. El este del Mississippi, cada quien tenía su zona de control. El west del Mississippi o el oeste del Mississippi era considerado territorio abierto, que cualquier familia podía trabajar ahí. Entonces, lo que hizo el Lucky Luciano, organizando esta comisión, ¿verdad? Es de que ya a nadie le iba a interesar ser el capo de capos. ¿Por qué? Porque si no tenían el voto mayoritario de la Comisión Nacional, entonces no importaba si no te apoyaba la mayoría. Entonces, así fue como se separaron las guerras. Separaron las guerras entre la mafia italiana. Entonces, hasta la fecha, se han dado guerras internas entre familias. Vamos a decir que en una familia hay 2 facciones. Por ejemplo, en un tiempo cuando el Lucky Luciano en los 40 fue deportado porque lo agarraron después de que él organizó todo eso, lo agarraron, lo acusaron de trata de blancas. Después, empezando la Segunda Guerra Mundial, la mafia italiana en Nueva York y la mafia siciliana en Sicilia e Italia ayudaron a la guerra, a los Estados Unidos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y le prometieron a Lucky Luciano, porque le habían dado 30 años de cárcel, que si él apoyaba en la guerra a Estados Unidos, le iban a dar la libertad, con la condición de que iba a ser deportado porque él nunca se hizo ciudadano. Entonces, cuando salió de la prisión, fue deportado. Entonces, en su lugar, en la familia de él, se quedó el Frank Castello, ¿verdad? Se quedó al frente de la familia de Lucky Luciano, que posteriormente, hoy en día, el Vito Genovese o Genovese le arrebató el control al Frank Castello porque lo mandó dar de baja con uno que le decían de chin gigante, ¿verdad?
Y bueno, ese señor del Shin Gigante, pues estuvo de jefe pues hasta los 90, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene la relación de la mafia italiana con lo que está sucediendo en Sinaloa? Pues que está habiendo primeramente mucha violencia. La violencia no es buena para los negocios. Ahorita se está peleando por una supremacía de un grupo y Lucky Luciano siempre se dio cuenta que en las guerras todos quedan debilitados y la ley los puede decimar y acabar a todos, o a su vez otros grupos rivales de estas dos facciones pueden llegar a tomar el control porque las dos facciones están sufriendo un desgaste económico y un desgaste en su personal activo, ¿verdad? Esas bajas les van a afectar para si otro grupo, tercero, que sea ajeno al territorio de Sinaloa, pues como las dos facciones están debilitadas, tanto en personal como en dinero, pues otras facciones con más fuerza y más dinero, más equipo y más personal, puede destruir a las dos facciones. Entonces, ahí es donde se tiene que tener mucho cuidado. Ahora, las guerras siempre, 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 aunque una parte o la otra gane, siempre es más ventajoso para ambos que lleguen a un acuerdo político, a un acuerdo diplomático, porque muchas veces, ¿verdad? El que pierde pues queda abatido y queda destruido, pero muchas veces el que gana, ese triunfo le cuesta muy caro porque queda tan debilitado que llegan otros y le hacen así y se cae. Bueno, y miren, la mafia italiana en Nueva York y Chicago controlaron y estuvieron en la cúspide monetariamente, económicamente y políticamente, que ya para los 60, gracias a la mafia de Chicago, Sam Biancana, que era el jefe de esos entonces, junto con la CIA y la ayuda de todas las familias mafiosas de Estados Unidos, ayudaron a poner en la presidencia a John F. Kennedy. Ese era el gran poder que tenían. Bueno, donde la mafia italiana se empezó a ir para abajo, tanto en todas las ciudades, es de que pasaron una ley que se llama RICO, y con esa ley solamente con tener una asociación delictuosa los podían meter en problemas, y aparte que la mafia italiana tenía una prohibición a todos sus miembros desde que se iniciaron en los 30 a no traficar y negociar con drogas ilegales porque decían que eso les daban muchos años, y con muchos años de cárcel los miembros de las diferentes familias iban a tener más incentivo a hablar y delatar a sus compinches o a sus hermanos de familia. Bueno, entonces por 50 años duraron muy fuertes. Ya para los 70s y 80s el FBI los empezó a decimar y bueno, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no hemos hablado del famoso John Gotti de la familia Gambino en Nueva York, que se hizo muy famoso en los 80s y 90s y que murió en la cárcel? Pero hoy por hoy, siguen estando en activo las mafias, las 5 familias, que son las que prácticamente controlan a todas las demás familias en Estados Unidos, porque son las que tienen más miembros, son las que tienen más dinero, tienen más control. Entonces, las 5 familias de Nueva York, son las que prácticamente le dictan a todo el resto del país cuando se trata de problemas mafiosos. Ahora, por ya casi 100 años que han estado en activo, siguen estando en activo. Entonces, es ahí donde
los grupos de México tienen que ponerse a pensar. ¿Por qué? Porque lo que aprendieron los italianos en los 20 y en los 30 es que meterse con la gente civil, meterse con la gente de bien, era malo para los negocios. Lo que ellos se han dedicado desde los 30 hasta la fecha es regular y cobrarles impuesto a todo aquel que tiene negocio ilegal. Todo lo que sea ilegal, ellos le cobran un impuesto o lo que le dicen el tax de la calle o el impuesto de la calle. Entonces, yo les recomiendo a mis paisanos que se pongan a dialogar, se pongan a platicar y pues se pongan a hacer un poquito de historia, porque como dice el buen libro de la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que está pasando ahorita ya pasó y lo que está pasando ahorita va a pasar mañana. Así que todo se repite. Entonces hay que aprender de lo que otra gente en otras décadas, en otros tiempos han aprendido. Y recuerden que lo mejor es de que en el negocio hay dinero para todos, pero si no, se mata a la gallina de los huevos de oro. Y miren, en otra ocasión, si les gustó el tema porque saben, yo desde que había una serie en México que se llamaba Los Intocables de Elliot Ness, me interesó mucho saber del tema y he leído muchos libros sobre las diferentes organizaciones y diferentes familias mafiosas en Estados Unidos. Y bueno, si gustan, en el próximo programa, si les agradó este tema, pues les tengo de todo. Podemos hablar del Benjamín Bugsy Siegel. ¿Y quién fue Benjamín Bugsy Siegel? Bueno, era un judío que era socio de Lucky Luciano y él fue el que se le ocurrió inaugurar el primer casino grande, porque ya había casinos en Las Vegas, pero fue el primero que tuvo la visión en hacer Las Vegas lo que hoy es Las Vegas. Y fue el primer casino grandísimo en Las Vegas que se llamó y se llama El Flamingo. Pero ese es otro tema. Si les gustó este tema, podemos hablar de cómo se iniciaron Las Vegas y quién fue Bugsy Siegel, el que empezó Las Vegas con el casino Flamingo. Bueno, mis amigos, yo soy su compa, el Can de Culiacán, y como siempre les agradezco que me vean, que me escuchen, que compartan, les agradezco sus comentarios y sobre todo que se suscriban. Y recuerden, amenazo con regresar.